Hola, ahora vamos a ver la regresión y correlación simples. En- Anteriormente habíamos estudiado las gráficas y las tablas para representar los datos de forma ordenada, luego medidas de tendencia central, de posición y de dispersión para caracterizarlos, pero ahora vamos a estudiar la relación entre variables cuantitativas. Primero vamos a representar esas variables cuantitativas mediante un gráfico que no habíamos analizado y que se llama diagrama de dispersión, en donde hay dos variables, una es dependiente y otra es independiente. Generalmente con X se conoce a la independiente y con Y a la dependiente. Y en el gráfico, en el eje horizontal va la X y en el eje vertical la Y. Y las series de datos se agrupan en pares ordenados, X, Y. Por ejemplo, este punto de acá significa que se hicieron, se vendieron 200 unidades y hubo 80 reclamos. En este diagrama de dispersión nosotros vemos que la variable independiente son las unidades vendidas y la dependiente son los reclamos que se tienen. Y esta nube de puntos refleja la relación entre las dos variables. Entonces, el diagrama lo que nos va a ayudar con esa nube de puntos es saber si la relación es positiva o es negativa, si existe o no existe. A medida que aumenta X, ¿qué pasa con Y? Si aumenta o disminuye. Por ejemplo, ¿verdad? Si X fueran los ingresos y Y los consumos, a mayor ingreso, mayor consumo. En peso y estatura podría ser. Grado de escolaridad y desempleo. A mayor escolaridad, menor desempleo. Tiempo de ocio y nota del curso de estadística. A mayor tiempo de ocio, menor nota. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cuando hacemos el gráfico y vemos que la nube de puntos refleja una relación, entonces podemos calcular el coeficiente de correlación y la regresión lineal. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Esta nube de puntos va hacia arriba, esta también, hay una relación, estas van hacia abajo también, pero en esta nube de puntos que uno no puede visualizar esa relación, ahí no existe. Em, el coeficiente de correlación o de Pearson es un índice que muestra el grado de asociación entre las dos variables. Se denomina con la letra R y utiliza las varianzas o las desviaciones estándar para calcularse de X y de Y y toma valores entre -1 y 1. Generalmente cuando son valores más cercanos a 1 positivo o 1 negativo, mejor es la relación entre las dos variables, y cuando el más cercano a cero no hay variable, no hay relación entre las variables, perdón. Entonces, lo que relaciona R son varianzas. A medida que aumenta X, ¿qué pasa con Y? Si aumenta o disminuye, y eso va a reflejar. Esta es la fórmula. Luego le explicamos R igual a la covarianza sobre la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. O así, ¿verdad? El otro signo de la covarianza. Entonces, ¿cómo se calcula la covarianza? Bueno, pues se calculan todas las diferencias respecto de la media de X y también respecto de la media de y para cada par ordenado se multiplican y la suma de las multiplicaciones se divide entre el número de datos. Eh, Generalmente cuando la covarianza es mayor a cero, la nube de puntos va a ir hacia arriba. Cuando es menor a cero, va a ir hacia abajo. Y cuando es igual a cero, no hay relación. Estas serían las nubes de puntos de los gráficos de dispersión. Acá cuando R es igual a 1 significa que hay un coeficiente de correlación que indica la relación positiva hacia arriba, creciente. Cuando R es igual a -1, se fijan, aquí van los pares ordenados hacia abajo. A medida que R se acerca a 0, la nube de puntos es más dispersa. Y cuando R es 0, la nube de puntos es dispersa y no hay relación entre ellas. Igual cuando es 53 es cada vez más dispersa. Entonces nosotros buscamos relacionar variables que nos den un R cercano a 1 o a -1. Y una vez hemos calculado el coeficiente de correlación, podemos calcular la regresión.
La regresión va a definir cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Generalmente X se denomina como la independiente y Y como la dependiente. Y X va a explicar a Y. Entonces la regresión lineal simple consiste en encontrar la función que explique la recta que pase en medio de la nube de puntos y que mejor le explique. Esa nube de puntos se va a convertir en una recta y esa recta va a ser explicada por una función donde el valor que estimemos para y va a ser igual a por x más b, donde x va a ser la variable independiente y a y b son los coeficientes de correlación. Generalmente, como la nube de puntos no es igual a la línea recta que va a pasar sobre ellos, entonces va a haber un error de estimación, que va a ser la diferencia entre el valor estimado y el valor observado. Pero se busca trazar una línea que tenga el menor error posible. Entonces, a eso se le llama mínimos cuadrados y es la función lineal. Esta línea que pasa por la nube de puntos eh, es la que menos se aleja del valor observado de y es la que va a ser explicada por la función que encontramos. B va a ser la pendiente o va a medir el grado de inclinación hacia arriba o hacia abajo. Si B es positiva, la línea va a ir hacia arriba. Si B es negativo, se va a ir hacia abajo. Ahora vamos a ver las fórmulas para calcular la correlación y la regresión lineal simple. Entonces, para la correlación ya vimos que es la covarianza dividida entre las desviaciones estándares de X y de Y. Y vamos a recordar la fórmula. Es la sumatoria de las desviaciones de cada observación en X y en Y respecto de su promedio multiplicadas, sumadas y divididas entre n. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la sumatoria de las desviaciones respecto a la media elevados al cuadrado y divididos entre el número de observaciones. Lo mismo para Y. El valor estimado de Y o la función de regresión lineal va a ser Y igual a más bx, donde el valor de B va a ser igual a la covarianza sobre la desviación estándar o la varianza de X, perdón, y el valor de la constante A va a ser despejando Y menos BX. Pasamos B a dividir y entonces A va a ser igual al promedio de Y menos B por el promedio de X. El coeficiente de determinación es igual a las desviaciones del valor calculado menos su promedio entre las desviaciones del valor real entre el promedio, todo elevado al cuadrado, o simplemente elevar el coeficiente de correlación al cuadrado. Tenemos el siguiente ejemplo que trata de las ventas de un libro, Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain, que va a estar una información, 12 observaciones para 12 ciudades y vamos a tener el número de ventas realizados en cada ciudad y el número de escuelas en cada ciudad. Entonces queremos ver si hay una relación entre el número de escuelas y el número de ventas realizadas. Y se nos va a pedir lo siguiente: determinar cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente, realizar el diagrama de dispersión, calcular el coeficiente de correlación, la función de regresión, el coeficiente de determinación y las ventas cuando vayan a una ciudad con 20 escuelas o con 5 escuelas. Entonces primero vamos a decir que para nosotros las ventas dependen del número de escuelas. Podemos decir que donde haya mayor escuelas hay mayor presencia de niños que van a comprar un libro de literatura infantil. Y entonces nuestra variable independiente va a ser el número de escuelas y el dependiente va a ser las ventas, el número de libros vendidos. Vamos a hacer el diagrama de dispersión. Es decir, vamos a unir los puntos, los pares ordenados X, Y. Por ejemplo, el primer par ordenado 3,25 quiere decir 3 en X en el
eje horizontal y 25 en el eje vertical. El, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hay 10 escuelas se venden 63, entonces nos vamos a x igual a 10 y en y igual a 63 y realizamos todos los pares ordenados. Y ya los pares ordenados nos están dando una idea de cómo está relacionada la variable que van. La nube de puntos va hacia arriba en una dirección. Quiere decir que a mayor número de escuelas, mayor unidades vendidas de libro. Vamos a calcular el coeficiente de correlación y la función de regresión. Pero, ¿qué vamos a hacer para calcular el coeficiente de correlación? Primero, vamos a sacar los promedios para X y para Y. Tenemos el número de escuelas y el número de libros vendidos. Para sacar el promedio sacamos la suma y dividimos entre 12, que son las observaciones, y vamos a tener un promedio de 10.25 escuelas y un promedio de ventas de 62.75. Ahora que ya conocemos los promedios, vamos a calcular las desviaciones respecto del promedio para X y para Y. Las desviaciones para X, ¿no? 3 menos 10.25 nos va a dar menos 7.25 y así sucesivamente. Las desviaciones para Y. 25 menos 62.75 nos va a dar 37.75 y así sucesivamente. Ahora vamos a calcular las desviaciones respecto a la media de X al cuadrado. Elevamos esta cifra al cuadrado y las desviaciones para Y al cuadrado las elevamos al cuadrado, estas, y ahora vamos a calcular el producto de sus desviaciones sin elevarse al cuadrado. Multiplicar este por este nos va a dar esta columna. Entonces, ahora que ya tenemos todo eso, vamos a sacar los totales de las desviaciones respecto a X al cuadrado, de las desviaciones respecto a Y al cuadrado y del producto de las desviaciones de X e Y. Ahora que ya tengo todo esto, puedo comenzar a calcular, ¿verdad? Primero, la desviación estándar para X, que son la sumatoria de las desviaciones al cuadrado entre n. Ya tengo la sumatoria de las desviaciones al cuadrado y sé que n es 12. Entonces nada más sustituyo esta cifra entre 12 y me va a dar la desviación estándar de. Ahora vamos a calcular la desviación estándar para Y. Siempre la misma fórmula, solo que vamos a utilizar los valores para Y. Y acá tenemos las sumatorias elevadas al cuadrado. Y ya sabemos que son 12 datos, así que vamos a dividir entre 12. Este número lo trasladamos, dividimos entre 12, sacamos raíz y nos va a dar los valores, el valor de la desviación estándar para Y. Ahora vamos a calcular la covarianza, que es la sumatoria del producto de las desviaciones, que es esta columna que calculamos acá, el 714.75, y también lo dividimos entre 12. Esa va a ser nuestra covarianza, como lo vemos, es positiva, por lo tanto va a ser una nube de puntos, reconfirma que la nube de puntos va hacia arriba. Ahora que ya conocemos la covarianza y conocemos las desviaciones, podemos calcular el coeficiente de correlación R. El numerador es la covarianza y el producto de las desviaciones es el denominador. Cuando hacemos todo esto y aproximamos, nos va a dar 0.99. Quiere decir que es un R muy cercano a 1. La función que vamos a calcular va a ser muy explicativa. Eso quiere decir. Eh, Ahora que ya calculamos esto, calculamos la función de regresión lineal, donde ya hemos determinado que X es la variable independiente y Y la variable dependiente, y que nuestra función de regresión va a tomar esta forma y queremos encontrar los valores para A y para B, que son los coeficientes. Ya tenemos la covarianza, que es esta, tenemos la desviación estándar para X, tenemos el promedio de X y el promedio de y entonces vamos a recordar que la fórmula para calcular el coeficiente B, o sea, la pendiente, es la covarianza entre la varianza de X, que es nada más elevar al cuadrado la desviación estándar. Entonces calculamos, ¿verdad? La covarianza ya sabíamos cuánto es, 59.5225. La varianza, la desviación estándar de X elevado al cuadrado nos va a dar la varianza, la elevamos al cuadrado, hacemos la división y entonces nos va a dar
aproximadamente 4,46. Eh, y luego tenemos que ya conocemos B, entonces nada más despejamos A, pasamos B a restar y ya nos va a quedar sola. Pero usamos promedios, el promedio de Y y el promedio de X. Entonces sustituimos, ¿verdad? Si A es tanto, eh, Y, el promedio de Y es 62,75, menos 4,46 que es B, y el promedio de X que es 10,25, eso nos va a dar 17,03. Ahora que ya conocemos el valor de A, 17,03, y el valor de B, que es 4,46, nuestra función de regresión va a ser Y igual a 17,03 más 4,46 X. Esa va a ser la función para explicar los valores que va a tomar Y dependiendo el número de escuelas que es X. Y luego nos preguntaba, ¿verdad? El ejercicio que pasa si voy a una ciudad con 20 escuelas, ¿cuántos libros voy a vender? Entonces predigo el número estimado de libros a vender sustituyendo 20 por X. 17,03 más 4,46 por 20 me va a dar que en esa ciudad donde hay 20 escuelas yo podría vender un aproximado de 106 libros. Y si voy a una ciudad que tenga 5 escuelas, yo voy a vender aproximadamente 39 libros. Esta función de regresión que explica la nube de puntos es la que me sirve para predecir valores futuros, que es el coeficiente de determinación o la R de Pearson elevado al cuadrado. Entonces, va a ser un valor entre 0 y 1, más cercano a 1 va a ser mayor precisión, y generalmente significa el porcentaje en que Y es explicada por las variaciones de X. Tengo que elevar al cuadrado el coeficiente de Pearson, y cuando lo elevo al cuadrado me da 0,98. Quiere decir que en el 98% de los casos Y es explicada por X. Es decir, es una relación de dos variables cuantitativas muy, muy relacionadas y muy, o sea, muy relacionadas. Eso quiere decir. Luego tenemos este ejercicio. Esto lo hacen ustedes. Les voy a mostrar cómo hacer un diagrama de dispersión